saludo para todos los participantes de los encuentros regionales organizados por Red de Paz en el marco del proyecto Es la Hora de la Paz. La idea en este momento es hablar un poquito del punto 4, solución al problema de las drogas ilícitas. Quisiéramos de todas maneras recomendar que esta información que vamos a tener en este momento debe ser complementada con la lectura de los acuerdos para tener una comprensión integral. Mi nombre es María del Pilar Barbosa, hago parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Y bueno, para entrar en materia un poco, entonces es primero resaltar la relevancia de que sean justo ustedes los que están en el territorio aproximándose a lo que son los acuerdos. Desde el territorio ustedes van a poder hacer una lectura mucho más completa, lo que implican estos temas que se han acordado con las FARC en La Habana. Específicamente sobre el tema de solución al problema de las drogas ilícitas, bueno, queremos aclarar los tres bloques de temas que lo componen. El primero es relacionado con los cultivos de uso ilícito y esa solución necesaria que debe dar el gobierno nacional en un esfuerzo integral para garantizar unas condiciones en el territorio que permitan pues no solo acabar los cultivos de uso ilícito, sino generar unas condiciones favorables para implementar los demás acuerdos de La Habana. Un segundo punto que son el consumo de drogas ilícitas, la necesidad del gobierno nacional de darle el nivel que requiere el tema creciente del problema creciente del consumo, especialmente en las regiones. Y en tercer lugar, el tema del narcotráfico, todo el fenómeno de producción y comercialización de drogas ilícitas y las medidas que deberán redoblarse para así pues reducir violencia en los territorios. Sobre el tema de cultivos de uso ilícito, lo que queda acordado en La Habana con las FARC, está pues primero la puesta en marcha de un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, pero no solo ese programa que entre a funcionar ya. Lo que se busca aquí es una solución integral, es decir, no nos vamos a enfocar en cuántos cultivos de uso ilícito hay en los territorios, sino en cuáles son las condiciones de esos territorios que favorecen que los cultivos de uso ilícito persistan. Voy a amarrar este tema a uno siguiente y es por qué se habla de cultivos de uso ilícito y no cultivos ilícitos. Este es un cambio fundamental en cómo se aborda el problema. El país acoge entonces a hablar que el problema no son los cultivos en sí, sino el uso que se les da, y porque además se hace un reconocimiento del uso ancestral de hoja de coca por parte de algunas comunidades indígenas. ¿Qué se busca entonces? Que de la mano con las comunidades, a partir de su voluntad para transitar a opciones ilícitas, se desplieguen en los territorios todos unos procesos para llevar por un lado la oferta del Estado. Entonces esto funciona en doble vía. Primero, las comunidades manifiestan su voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito, eso lo firman en un documento, lo hacen, se formaliza mediante un mecanismo que son unos acuerdos de sustitución y no resiembra, donde por un lado están ese compromiso de las comunidades de erradicar y no volver a participar en ningún eslabón de la cadena del narcotráfico, y donde el gobierno nacional y las autoridades locales por su parte se comprometen a iniciar la puesta en marcha por un lado de un proceso participativo para construir unos planes de desarrollo alternativo, y por otro un plan de atención inmediata que lo que busca es mitigar ese momento en que las comunidades hacen el tránsito o hacen la erradicación de los cultivos. La idea entonces es que la solución al problema de los cultivos de uso ilícito sea integral, por eso se enmarca en la reforma rural integral, es un capítulo especial de esa reforma rural integral que ustedes ya pudieron leer y estudiar. El hecho de que la sombrilla sea la reforma rural integral es la que va a permitir que la solución sea sostenible, porque no se trata solo de ir a erradicar un cultivo por otro, sino que haya una verdadera apuesta por transformar esos territorios, llevando además de vida, salud, educación, unos estímulos específicos a la producción agropecuaria. Esto sería entonces lo que acompaña este otro proceso de la sustitución de los cultivos de uso ilícito. ¿Qué es importante recalcar en este tema? Es uno, no se acepta gradualidad en la sustitución de los cultivos de uso ilícito, es decir, que el gobierno nacional considera que la mera existencia de cultivos de uso ilícito en un territorio atraen violencia y vulneran a las comunidades y que por tanto no es admisible tener en ningún momento cultivos. Esto será lo que operativamente se demore su erradicación, pero por otro lado también es consciente de que es necesario que esas comunidades que por subsistencia se han vinculado a esta actividad pues sean jalonadas o tengan algo especial ahí que les permita salir de este problema. Eso entonces sería un poco las menciones del programa de cultivos de uso ilícito. Hay otro tema importante que es el de las condiciones de seguridad,
y es decir, para que un programa de sustitución de cultivos de uso ilícito entre a operar y sea efectivo se requieren unas condiciones previas de seguridad. Ahí en su momento hubo un acuerdo con las FARC de ya dejar mencionado el programa de desminado, porque la idea es que las zonas que están con cultivos, pues por lo general tienen minas, y es necesario que ahí se den unas operaciones de desminado previas para garantizar esas condiciones de seguridad. Esto sin perjuicio de todo el acompañamiento de otras acciones de la fuerza pública y demás que no se discutieron en La Habana, pero que son pues necesarias. En el punto 2, que es el tema de consumo, importante decir que el gobierno nacional reconoce que hay unos esfuerzos importantes para atender el tema del consumo, pero que es necesario redoblar esfuerzos, que es necesario que la institucionalidad o que dentro de la institucionalidad haya una figura. Sobre el tema del consumo, importante mencionar que queda en el Acuerdo de La Habana con dos objetivos. Uno, el reconocimiento de que es un problema creciente en el país y que es necesario unas medidas para darle el nivel que se requiere. Se acuerda con las FARC la creación, por un lado, de un programa nacional de prevención frente al consumo y salud pública, y la creación de un sistema nacional de atención integral para el consumidor de drogas ilícitas. Sobre el punto 4.3, que es el de la producción y comercialización de drogas ilícitas, importante decir que lo que se busca con el acuerdo es, por un lado, garantizar una judicialización efectiva. Aquí hay un reconocimiento de que una vez estemos en el marco del fin del conflicto, una de las grandes amenazas que le va a quedar a este país va a ser ese crimen organizado, en especial el crimen organizado asociado al narcotráfico, y que ahí es necesario redoblar los esfuerzos del Estado para contrarrestarlo, en especial contrarrestar la manifestación de ese crimen organizado asociado al narcotráfico en el territorio. Esto lo que va a permitir es complementar los esfuerzos que haga el gobierno nacional en materia de sustitución de cultivos de uso ilícito, porque lo que va a generar es condiciones, es decir, en la medida en que ese crimen organizado asociado al narcotráfico no esté ahí sobre las regiones asediando a la gente en los territorios, pues va a ser posible implementar los otros acuerdos, no solo del punto de drogas ilícitas, sino en general los demás puntos de La Habana. En concreto, que se busca, por un lado, que haya una judicialización efectiva, es decir, que haya un tratamiento diferencial a quienes participan en los eslabones de la cadena del narcotráfico. No es lo mismo judicializar a un campesino que por subsistencia cultiva ilícitos o está en esta actividad, a un pez gordo de la cadena del narcotráfico. Lo que busca el acuerdo entonces es hacer un tratamiento penal diferencial a ese pequeño productor que por unas condiciones estaba en esta actividad, y redoblar y aumentar las penas para los peces gordos de la cadena del narcotráfico. Esto además complementado con todo un fortalecimiento del proceso de judicialización, de investigación y demás. Otro de los temas importantes en este punto es el de la lucha contra la corrupción. Aquí es importante decir que en el punto 3 se va a discutir una gran estrategia contra la corrupción, pero que en el tema de drogas ilícitas era necesario ya dejar unos compromisos del gobierno nacional, de que por un lado reconoce que el narcotráfico ha permeado las instituciones del Estado en ciertos niveles y que es necesario desplegar una estrategia efectiva para garantizar pues que esa lucha sea efectiva. Eso por un lado. Otro de los temas es el lavado de activos. Hay entonces un acuerdo, toda una serie de medidas relacionadas con poder mapear ese delito, saber qué pasa con esos activos fruto del narcotráfico que están en la economía y demás. Entonces ahí son una serie de medidas para garantizar como un control efectivo. Un tema de insumos y precursores químicos, que ha sido un problema eterno en la lucha contra las drogas en Colombia, es decir, es necesario establecer unos protocolos para garantizar, distinguir qué efectivamente va para usos lícitos, pero sí contrarrestar todo el tema de insumos que van para la producción de drogas ilícitas. Finalmente hay un tema de la necesidad de generar el debate a nivel mundial. Si bien en La Habana con las FARC no se iba a dar esa discusión que es de talla mundial de cómo debe dar un giro la lucha contra las drogas ilícitas, sí se reconoce que Colombia tiene mucho que decir por la lamentable historia, y que para lo que puede hacer es promover a nivel mundial esa discusión de ese giro que debería dar la política de lucha contra las drogas. Para eso busca, en el marco de las Naciones Unidas, promover una conferencia internacional cuyos insumos van a salir de unos encuentros de las regiones
Y esto es clave porque van a ser las personas de las regiones muy organizadas mediante unos mecanismos los que van a garantizar que toda la información relevante para dar ese debate llegue a nivel internacional. También quiero, ya esto sería un gran brochazo nuevamente, insistir en que es necesario leer detalladamente los acuerdos, pero quiero hacer mención a los compromisos específicos que hay de las partes, que son unos compromisos históricos por parte de las FARC por lo menos. Hay un reconocimiento implícito de la participación o de su participación en el fenómeno del narcotráfico mediante un compromiso que hacen ellos se comprometen en el marco del fin del conflicto a desvincularse de cualquier relación que en la rebelión hayan tenido con cualquier eslabón de la cadena del narcotráfico y además a contribuir con medidas efectivas y concretas para solucionar este problema. Y esto es histórico y es importante porque su contribución también va a permitir que esa lucha sea pues mucho más efectiva. Finalmente, pues recordarles que este tema no se puede, el punto 4 no se puede leer desarticulado del punto 1 de reforma rural integral para el caso de los cultivos de uso ilícito, pero también el tema de participación política, que es donde se sientan todas las bases de cómo vamos a garantizar que todos estos programas que el gobierno nacional va a poner en marcha a partir de los compromisos que adquieren la Habana, se hagan de manera participativa y que sean ustedes desde los territorios quienes pues den esos insumos y quienes den esas lecturas y visiones. Ustedes que conocen concretamente sus realidades son los que tienen que ayudar a decir cómo esto debe implementarse en los territorios. Muchas gracias y pues los invitamos a continuar con el curso.